Bueno, doctor, si nos puede comentar un poquito de las tradiciones navideñas, nombrarlas algunas y saber un poquito más de detalles sobre esto. Sí, la Navidad es una de las festividades más importantes en el Paraguay, tradicional, y tiene sus características propias, muy diferente a la de otros países. La Navidad Paraguay, por ejemplo, se identifica mucho con la flor de coco. Uno ve la flor de coco y ya relaciona con la Navidad. O por ejemplo el famoso ñaquirá, con las cigarras que aparecen. Nosotros vamos a encontrar la tradición de pero muchísima gente en Paraguay haciendo sus pesebres. Pesebres que normalmente la gente tiene la costumbre ya de preparar, algunos por ejemplo el primer día de diciembre, otros lo hacen después de cada cupé, otros el 20, pero si vamos a ir por la cuestión, digamos, de la fecha misma, tendría que ser la 24 de diciembre, ¿verdad? La Nochebuena. Y de allí el pesebre se extiende hasta el 6 de enero, cuando llegan los reyes, ¿verdad? La costumbre también allí, desde la Nochebuena hasta el Día de los Reyes, ubicar a los camellos mirando hacia el pesebre, donde está el niño Jesús, ¿verdad? Y luego, ese día 6, muchos tienen la costumbre, por lo menos en ese día, de dar vuelta a los camellos como que yendo de vuelta a su lugar de origen. Nuestros pesebres tienen también la otra característica que son, todos tienen por ejemplo los frutos que aparecen en este tiempo, sandías, melones, piña, de todo le ponen a la gente. Tenemos pesebres por ejemplo que son gigantes, que algunos hacen un tamaño más o menos de una casa, de una pieza, pero que forman parte también de promesas que hicieron muchas familias. Otra cuestión interesante es que todavía en muchos lugares, probablemente en Asunción por el tema de que la gente ya vive en departamentos y otros, sea menos probable. No digo que no exista, ¿verdad? Pero sí es muy común todavía que la gente recorra las casas esa noche del 24 y uno va y mira el pesebre y siempre aparece la frase "qué lindo tu pesebre", y por allí también la posibilidad de obviamente allí uno recibe el famoso clericó. Repito, así como el tema de decir Navidad flor de coco, una Navidad sin clericó no sería Navidad para nosotros. Todos los preparativos que la gente hace, hay un ambiente, un espíritu tan especial que solamente probablemente en este tiempo podemos tener nosotros acá en Paraguay. Un ambiente, como se dice siempre, de una noche de paz. Y es lo que nosotros también le deseamos a toda la gente. Por eso, mirar la Navidad es siempre ver un pesebre en el Paraguay.